Buenas tardes, profesor, compañeros. Nosotros le vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. Los integrantes son Carmen Cortés, Joaquín Madrid, Natacha Villegas, Paulina Enríquez, Valentina Pacheco, Saugen Bravo y quien les habla, Sara Santander. Como introducción, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad generalmente crónica que suele producirse porque el músculo cardíaco está debilitado por una dilatación o, por el contrario, por una hipertrofia. Esto dificulta que el trabajo del corazón se produzca con normalidad. Las manifestaciones de la insuficiencia dependen de la fase de evolución en la que se encuentre. Esta enfermedad afecta sobre todo a las personas mayores y puede ser consecuencia de otros problemas como hipertensión arterial, alteraciones de la válvula cardíaca, infarto, arritmias, etc. Lo habitual con cualquier enfermedad crónica es que la sintomatología sea más evidente a medida que pasa el tiempo desde que se detecta la enfermedad. También puede producirse una insuficiencia cardíaca aguda. Lo más importante es tener en cuenta que esta enfermedad puede controlarse, sobre todo en las primeras fases, siempre que se realice el seguimiento adecuado y se mantenga el tratamiento, las modificaciones de vida indicadas. Cuando la enfermedad está controlada, el paciente puede realizar una vida prácticamente normal. El corazón. El corazón es un músculo hueco que circunscribe a las cavidades en las cuales circula la sangre. Cuando se relaja, este atrae hacia sí la sangre que circula a las venas. Cuando se contrae, expulsa la sangre hacia las arterias, aorta o tronco pulmonar. Está formado por un músculo con prioridades particulares. El miocardio, tapizado interiormente por el endocardio y exteriormente por el epicardio. El corazón está rodeado por el pericardio, conjunto fibroseroso que lo separa de los órganos vecinos. Se considera que el corazón tiene 4 caras, 3 bordes, una base y un vértice. Tiene la función de aportar un flujo de sangre a los diversos órganos y tejidos para que estos puedan cumplir su función de acuerdo a sus requerimientos metabólicos. Además de recibir un volumen de sangre sin que se aumente la presión al final de la diástole. Cuando una de estas funciones falla, se genera la incapacidad del corazón para mantener la función de aportar un flujo sanguíneo que satisfaga los requerimientos y demandas metabólicas de tejidos y órganos, o que para mantenerla lo hace a expensas de aumentar la presión al final de la diástole, lo que nos da como resultado la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? En definición, la insuficiencia cardíaca es un síndrome muy complejo, siendo resultado de cualquier anormalidad estructural o funcional que comprometa el llene o la eyección ventricular. Puede resultar de alteraciones en el pericardio, en el miocardio, de los vasos coronarios, de las válvulas de los grandes vasos, como son la válvula mitral y tricúspide para la diástole, o la válvula aórtica y pulmonar para la sístole. Y también puede resultar de ciertas anormalidades metabólicas. Clínicamente se presenta con síntomas y signos típicos que resultan de las anormalidades mencionadas. El diagnóstico está basado en la presencia de síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, la demostración de una evidencia objetiva de anormalidad cardíaca y, en caso de dudas, la respuesta al tratamiento dirigido para la enfermedad. Las etiologías de la insuficiencia cardíaca son variadas. Entre ellas se encuentran cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, miocardiopatías, enfermedad valvular, cardiopatías congénitas. En Chile, de acuerdo con los datos aportados por el Registro Nacional de Insuficiencia Cardíaca, Grupo Ícaro, las principales causas de insuficiencia cardíaca son la cardiopatía hipertensiva y la isquémica. Fisiopatología. La función cardíaca es determinada por el gasto cardíaco, el cual es el volumen de sangre expulsado por un ventrículo en un minuto. El gasto cardíaco, a su vez, depende de la interacción de 4 factores que lo regulan.
Estos son la contractilidad, la precarga, la postcarga y la frecuencia cardíaca. La contractilidad es la capacidad de contracción que tiene el músculo cardíaco y capacidad de acortamiento de las fibras miocárdicas durante la sístole. Es altamente dependiente de la precarga y la postcarga. La precarga, la cual corresponde al volumen que distiende el ventrículo izquierdo antes de la contracción o sístole. La postcarga, la cual es la presión que ejerce la pared miocárdica, que se opone a la eyección de la sangre desde el ventrículo durante la sístole. La frecuencia cardíaca es la cantidad de contracciones del corazón por unidad de tiempo. Sus índices normales son de 50 a 100 latidos por minuto, esto es en reposo, y puede variar dependiendo de la actividad que está realizando el individuo en un momento específico. La contractilidad, la precarga y la postcarga determinan el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre expulsada por cada latido, mientras que la frecuencia cardíaca, dependiendo de sus índices, influye directamente en el gasto cardíaco. La alteración de estos factores y otras posibles causantes ponen en marcha los mecanismos de compensación. Mecanismos de compensación. Existen diferentes mecanismos que se desencadenan para compensar las modificaciones de los factores mencionados anteriormente. Dilatación ventricular o mecanismo de Frank-Starling. Este mecanismo se activa cuando existe una caída en el gasto cardíaco por el aumento en la tensión diastólica o precarga, la cual se produce por el deterioro de la capacidad de vaciamiento del ventrículo. La ley de Frank-Starling establece que la energía liberada en cada contracción es proporcional a la elongación de la fibra muscular cardíaca al final de la diástole. Cuando mayor sea el llenado de sangre del ventrículo en diástole, habrá un mayor volumen de sangre expulsado en la contracción sistólica con mayor fuerza de contracción. De esta manera aumentaría el volumen sistólico y la contractilidad, produciendo la compensación del gasto cardíaco. Pero a su vez existe un mayor consumo de oxígeno, congestión venosa y cambios estructurales degenerativos. Esta curva representa la ley de Frank-Starling. En la insuficiencia cardíaca, el mecanismo se ve afectado cuando el llenado es excesivo y las fibras se estiran por encima del límite. El corazón se llena hasta el punto en que los filamentos de actina y miosina no logran producir una contracción efectiva. Los aumentos del llenado bajan el gasto cardíaco. Hipertrofia ventricular. Es el crecimiento excesivo de la masa ventricular por el aumento del tamaño de los miocitos. Este mecanismo se fundamenta con la ley de Laplace. Se produce como consecuencia de una sobrecarga hemodinámica, aumento de la postcarga o por una dilatación ventricular para mantener la tensión parietal. Activación neuromoral. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina es una enzima liberada por los riñones hacia el torrente sanguíneo en dos fragmentos, angiotensina 1 y angiotensina 2. Esta última produce la constricción de las paredes de las arteriolas, aumenta la presión arterial y también desencadena la liberación de la hormona aldosterona de las glándulas suprarrenales y de vasopresina. Estas dos hormonas provocan la retención de sodio en los riñones y la aldosterona además provoca la retención de potasio. En la insuficiencia cardíaca se produce una secreción excesiva de renina y por lo tanto aumentan los niveles de angiotensina 2, generando una vasoconstricción generalizada y excesiva, y también estimula la producción de aldosterona, aumentando la reabsorción tubular de sodio y la retención de agua. Sistema nervioso simpático. El aumento en la actividad del sistema nervioso simpático provoca la liberación de adrenalina y noradrenalina, produciéndose así un aumento en la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Esto aumenta las necesidades de oxígeno y al final reduciendo nuevamente la contractilidad y frecuencia cardíaca. Esta activación también produce vasoconstricción y cardiotoxicidad directa que daña los miocitos. Entonces, el mecanismo deja de ser efectivo ya que produce un remodelado ventricular. Condiciones fisiopatológicas y enfermedades. La insuficiencia cardíaca casi siempre es una afección prolongada, es decir, crónica, pero se puede presentar repentinamente. La enfermedad puede afectar únicamente el lado derecho o el lado izquierdo del corazón, o más frecuentemente ambos lados del corazón resultan comprometidos. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando su miocardio, es decir, el tejido muscular del corazón, no puede bombear o expulsar la sangre del corazón muy bien,
Esto se denomina insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. O bien, el miocardio está rígido y no se llena de sangre fácilmente. Esto se denomina insuficiencia cardíaca diastólica o insuficiencia cardíaca con una eyección preservada. Puede ser conducida por una condición fisiopatológica o causada por problemas diferentes del corazón. Las condiciones fisiopatológicas que pueden inducir a la insuficiencia cardíaca son la sobrecarga de volumen, en general con una hipertrofia excéntrica, como las válvulas no se cierran correctamente, retorna sangre a la cámara previa a la que debe adecuarse a manejar un volumen mayor. Sobrecarga de presión, en general con hipertrofia concéntrica. En estas situaciones, el ventrículo genera inicialmente mayor presión y se contrae con más fuerza para expulsar la sangre. Deterioro de la contractibilidad. Se contrae pobremente, no tiene fuerza. Es un estado común final para todas las sobrecargas ventriculares que evolucionan en forma progresiva sin tratamiento. En muchos casos se produce un deterioro primario de la capacidad contráctil del miocardio, a lo que determina un aumento del volumen diastólico y sistólico ventricular, con volúmenes de eyección disminuidos. Restricción del llenado ventricular. Consiste en la dificultad en llenar el ventrículo sin un aumento compensador de la presión en la aurícula. En esta restricción son característicos el patrón diastólico restrictivo con predominio del llenado precoz, el agrandamiento biauricular, un volumen de fin de diástole ventricular o disminuido y función sistólica normal o levemente disminuida que puede afectar el miocardio de uno o ambos ventrículos. Las causas o enfermedades más comunes que pueden conducir a la insuficiencia cardíaca son la enfermedad de la arteria coronaria. Es un estrechamiento o bloqueo por causa del colesterol de las arterias de los pequeños vasos sanguíneos, a los cuales se les dificulta el poder suministrar sangre y oxígeno al corazón. Esto puede debilitar el miocardio ya sea a lo largo del tiempo o repentinamente. La presión arterial alta que no esté bien controlada, la cual puede llevar a que se presenten problemas de rigidez o eventualmente llevar al debilitamiento del músculo. Cardiopatía congénita, la cual es un problema con la estructura y el funcionamiento del corazón presente al nacer. El ataque cardíaco, que es cuando una enfermedad de la arteria coronaria resulta en un bloqueo repentino de una arteria del corazón. Y algunos tipos de ritmos cardíacos anormales, arritmias, las cuales son frecuencias irregulares del corazón. Clínicamente se presenta con síntomas y signos. A menudo los síntomas no son específicos y por lo tanto no ayudan a discriminar entre la insuficiencia cardíaca y otros problemas. Los síntomas y signos pueden ser especialmente difíciles de identificar e interpretar en personas obesas, ancianas o con enfermedad pulmonar. Los pacientes más jóvenes con insuficiencia cardíaca suelen tener etiología, presentación clínica y evolución diferentes que los de más edad. Siempre es necesario elaborar una historia clínica detallada. La insuficiencia cardíaca es poco común en un sujeto sin historia clínica relevante, mientras que ciertas características, especialmente el infarto del miocardio previo, aumentan considerablemente la probabilidad de insuficiencia cardíaca en un paciente con los síntomas y signos correspondientes. En cada consulta hay que evaluar los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, prestando especial atención a los indicios de congestión. Los síntomas y signos son importantes para la monitorización de la respuesta del paciente al tratamiento y que ésta sea estable. La persistencia de los síntomas a pesar del tratamiento suele indicar la necesidad de tratamiento adicional, y el empeoramiento de los síntomas es un acontecimiento grave que requiere una pronta actuación médica, ya que pone al paciente en riesgo de hospitalización urgente y muerte. Con respecto a los síntomas, podemos encontrar síntomas típicos como la disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tolerancia al ejercicio disminuida. Y los menos típicos serían la tos nocturna, sibilancias, sensación de hinchazón, pérdida de apetito. Respecto a los signos, los más específicos serían taquicardia, presión venosa yugular elevada, reflujo hepatoyugular, tercer sonido cardíaco, impulso apical desplazado lateralmente. Y los menos específicos serían el aumento de peso mayor a 2 kilogramos por semana,
la pérdida de peso, pérdida de tejido, soplo cardíaco y edema periférico. Causas de descompensación en pacientes con insuficiencia cardíaca. Las personas con insuficiencia cardíaca pueden estar muy bien y de repente descompensarse. Algunas causas comunes son anemia. Al poseer pocos glóbulos rojos, posee pocos transportadores de oxígeno. Arritmias. Latidos anormales del corazón, ya sea irregulares, demasiado rápidos o demasiado lentos. La endocarditis infecciosa es la inflamación del revestimiento interno de las válvulas y cavidades cardíacas, que es el endocardio, producida por la infección por un microorganismo. El hipertiroidismo no controlado, que es la hiperactividad de la glándula tiroidea, que da lugar a concentraciones elevadas de las hormonas tiroideas y a la aceleración de las funciones corporales vitales. Infecciones de cualquier origen. Infarto del miocardio. Mala adherencia a tratamientos. Falta de tratamiento por cualquier razón. Reactivación, enfermedad reumática. Amplia gama de enfermedades, algunas de ellas relacionadas al desgaste del aparato locomotor y otras originadas por la alteración del sistema inmunológico. TEP, que es tromboembolismo pulmonar. Afección en la que una o más arterias de los pulmones quedan obstruidas por un coágulo sanguíneo, generalmente en pacientes sedentarios. Manifestaciones clínicas. La insuficiencia cardíaca aguda puede presentarse en una forma aguda como en un comienzo nuevo de una insuficiencia cardíaca aguda en un paciente sin disfunción cardíaca conocida previamente o como una descompensación aguda de una insuficiencia cardíaca crónica. El paciente con insuficiencia cardíaca aguda puede presentarse con una o varias situaciones clínicas distintas. Esta se produce cuando hay un infarto agudo del miocardio, que es la muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria. En las circunstancias en las que ésta se produce, la obstrucción en el aporte sanguíneo se suprime. La miocarditis puede dañar el músculo del corazón de manera que no pueda bombear sangre eficazmente. La pericarditis, que es inflamación y también irritación de la delgada membrana similar a un saco que rodea el corazón, que es el pericardio, que cuando se inflama produce líquido. La insuficiencia cardíaca crónica se produce cuando existe una cardiopatía coronaria, que es un estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón. También puede ser por una necrosis miocárdica. La necrosis es la muerte de células y tejidos, y esto se produce por la persistencia en el tiempo de la isquemia miocárdica. Normalmente se observa en la evolución del infarto agudo con elevación del ST segmento sin revascularización, ocasionando la muerte, que sería la necrosis del tejido miocárdico. También una cardiopatía hipertensiva, que es la hipertrofia patológica de las células cardíacas del corazón como respuesta a las mayores demandas exigidas por la hipertensión arterial y factores hereditarios principalmente. La insuficiencia cardíaca anterograda, de izquierda y derecha. Este síndrome puede estar inducido por una gran variedad de enfermedades. Una historia adecuada puede facilitar el diagnóstico principal. Por ejemplo, el síndrome coronario agudo con factores de riesgo relevantes, antecedentes y síntomas sugestivos. La miocarditis aguda con historia reciente sugestiva de infección vírica aguda. La disfunción valvular aguda con historia de enfermedad valvular crónica o cirugía valvular. Infección con posibilidad de endocarditis bacteriana o de un traumatismo de tórax. El embolismo pulmonar con historia relevante o con síntomas sugestivos. Y el taponamiento pericárdico. Insuficiencia cardíaca izquierda retrógrada. Esta insuficiencia puede estar relacionada con una difusión ventricular izquierda de grado variable, ya sea desde leve a moderado, que cursa como síntoma lo más importante, la disnea del esfuerzo, hasta edema de pulmón con dificultades respiratorias, sea tos seca, a veces con expustos espumosos, la palidez, la sudoración fría y la presión arterial normal o elevada. Una vez que el paciente tiene disnea, si su respiración es más rápida, se denomina la taquipnea.
y la radiografía de tórax muestra lo que es la congestión, o sea, el edema del pulmón. La insuficiencia cardíaca derecha retrógrada. El síndrome de insuficiencia cardíaca derecha aguda está relacionado con la difusión pulmonar y cardíaca derechas, lo que incluye la presencia de exacerbaciones de una enfermedad pulmonar crónica con hipertensión pulmonar o una enfermedad pulmonar masiva aguda, por ejemplo, ya sea una neumonía extensa o un embolismo pulmonar, un infarto ventricular derecho agudo, un funcionamiento deficiente de la válvula tricúspide, ya sea de origen traumático o infeccioso, y una enfermedad pericárdica aguda y subaguda. Este síndrome se presenta típicamente con cansancio, edemas maleolares con fovea, dolorimiento en la parte superior del abdomen, ya que esto es debido a la congestión hepática, dificultad respiratoria con derrame pleural y distensión abdominal con ascitis. La historia y el examen físico deben confirmar la presencia del síndrome de insuficiencia cardíaca derecha aguda, indicar cuál es el diagnóstico de sospecha y guiar las exploraciones posteriores. En cuanto a la difusión, existen dos categorías, la sistólica y la diastólica. La difusión sistólica hace referencia a un síndrome clínico caracterizado por signos y/o síntomas de insuficiencia cardíaca en el contexto de una enfermedad estructural cardíaca que provoca una disminución de la función contráctil del ventrículo izquierdo. Y la difusión diastólica, condición en la cual, para mantener un gasto cardíaco normal, la presión de llenado se encuentra aumentada. Clase funcional NIHA. La clase funcional NIHA evalúa la insuficiencia cardíaca a través de la disnea. Clase funcional 1. Actividad ordinaria sin síntomas. No hay limitación de la actividad física. Clase funcional 2. El paciente tolera la actividad ordinaria, pero existe una ligera limitación de la actividad física, apareciendo disnea con esfuerzos intensos. Clase funcional 3. La actividad física que el paciente puede realizar es inferior a la ordinaria. Está notablemente limitado por la disnea. Clase funcional 4. El paciente tiene disnea al menor esfuerzo o en reposo y es incapaz de realizar cualquier actividad física. Clínica A, B, C y D. Es una evaluación unidireccional. Esta clasificación reconoce la naturaleza progresiva de la enfermedad sin la posibilidad de regresar a estadios previos, enfatizando la prevención de la aparición y la progresión de insuficiencia cardíaca. Estadio A. En riesgo de insuficiencia cardíaca, pero sin enfermedad cardíaca estructural o síntomas de insuficiencia cardíaca. Estadio B. Presenta enfermedad cardíaca estructural, pero sin síntomas o signos de insuficiencia cardíaca. Estadio C. Presenta enfermedad cardíaca estructural con síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca. Y estadio D. Insuficiencia cardíaca refractaria a terapias habituales requiere intervenciones especializadas. ¿Cómo corroboramos una cardiopatía? Tanto para corroborar la existencia de una cardiopatía como para evaluar el grado de compromiso funcional, se debe recurrir a los exámenes de laboratorio, como un electrocardiograma. Ayuda principalmente en el diagnóstico de crecimiento o hipertrofia de las cavidades y de necrosis miocárdica, la presencia de arritmias o de trastornos de conducción no específicos. Radiografía de tórax. Es fundamental el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con hipertensión de aurícula izquierda, porque no solo sirve para apreciar el crecimiento de las distintas cavidades cardíacas, sino que muestra cambios en la circulación pulmonar y distintos grados de congestión pulmonar propios de la insuficiencia cardíaca. Ecocardiograma. Es de gran utilidad en el diagnóstico de las diferentes cardiopatías. Es el examen de elección para evaluación anatómico-funcional de las valvopatías. Es de gran utilidad para evaluar hipertrofia y contractibilidad miocárdica, mediante el estudio de diámetros y movilidad de las diferentes cavidades. El Holter. Es un dispositivo portátil pequeño que lleva un registro del ritmo cardíaco. Es posible que el médico quiera que uses un monitor Holter durante 1 o 2 días. En ese tiempo, el dispositivo registrará todos los latidos. El médico utiliza la información obtenida con el monitor Holter para determinar si tienes algún problema con el ritmo cardíaco. Test de esfuerzo. Se utiliza para medir el efecto del ejercicio sobre el corazón. Mientras se hace ejercicio, se mide la actividad del corazón con un electrocardiograma. También se toman lecturas de la presión arterial. Una angiocardiografía
Ocasionalmente puede ser necesario conocer con mayor precisión la anatomía del corazón o de los grandes vasos, mediante la inyección de contraste intracardíaco para el registro de las placas o películas. Desde la incorporación de la ecocardiografía, su indicación más exclusiva es el estudio de la anatomía o de las arterias coronarias. Cardiomegalia. Es el aumento anormal del volumen del corazón. Suele ser un indicio de otra afección, como un problema en una válvula cardíaca o una enfermedad del corazón. También puede ser una señal de advertencia previa a un infarto. Además, puede aparecer como resultado del estrés corporal causado por el embarazo y determinadas infecciones. Los objetivos más importantes del tratamiento de la insuficiencia cardíaca son mejorar la calidad de vida y prolongar la sobrevida de los pacientes. Más específicamente se busca disminuir la sobrecarga del corazón y la progresión del remodelamiento. Entre las medidas básicas se encuentran el reposo y el uso de oxígeno, que disminuyen el trabajo respiratorio y bajan la resistencia pulmonar, y vasodilatadores, para disminuir la vasoconstricción periférica y disminuir el efecto del sistema angiotensina-aldosterona sobre el remodelamiento miocárdico. En casos específicos, será necesario bajar la presión arterial en un hipertenso, tratar las arritmias o reducir la ansiedad. Disminuir el estado congestivo pulmonar o sistémico. Esto se obtiene bajando la presión del llenado del ventrículo izquierdo a través de las medidas generales que ya mencioné anteriormente y por la reducción de la ingesta de sodio y el uso de diuréticos. Mejorar la función miocárdica. La función miocárdica puede mejorar por varios mecanismos, dependiendo de cada caso. Por ejemplo, cuando disminuye el tamaño ventricular por uso de vasodilatadores o diuréticos, al mejorar los trastornos ácido-base y la hipoxemia, al incrementar el flujo coronario, al restablecer el ritmo normal, etc. Además, existen drogas cuyo efecto fundamental es mejorar directamente la contractibilidad. Son las drogas inotrópicas positivas. Tratar los factores agravantes o desencadenantes. En todos los pacientes debe buscarse la existencia de factores que signifiquen una sobrecarga adicional sobre el corazón, como por ejemplo la anemia, estados infecciosos, hiponatremia, hipopotasemia, insuficiencia renal, intoxicación por drogas, hipotiroidismos, y todos estos casos deben tratarse adecuadamente. En pacientes que padecen de insuficiencia cardíaca, se recomienda una alimentación con restricción de sal para evitar la retención de líquidos. Por eso es que también se recomienda evitar las comidas envasadas, ya que tienen un alto contenido en sodio. Algunos alimentos con alto contenido de sal son, por ejemplo, el queso, el tocino o carnes envasadas. Los alimentos bajos en sal que se recomiendan son las frutas, las verduras, las carnes no procesadas, los huevos, las pastas, arroz y papa. También es recomendable evitar sustitutos de la sal. Por otro lado, deben ingerir alimentos con alto contenido de potasio, como por ejemplo el plátano, el melón, las uvas, el kiwi y algunas verduras como la espinaca o las acelgas. En algunos casos, más que nada en la insuficiencia cardíaca crónica, es posible que el médico recomiende una restricción en la ingesta de agua y otros líquidos. Es importante evitar el consumo de alcohol, ya que puede disminuir la fuerza de constricción del corazón, aumentar la tensión arterial y favorecer la aparición de arritmias. Los pacientes que además presenten diabetes o insuficiencia renal deberán seguir las recomendaciones de su médico. En caso de obesidad, se recomienda la reducción en el consumo de grasas, aumentar la frecuencia de frutas y verduras a 5 porciones al día y la ingesta de 1 o 2 veces por semana de pescado, especialmente azules. En pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o grave, en general, no se recomienda la reducción de peso, ya que puede generar anorexia, malnutrición o caquexia cardíaca, que es la pérdida de peso grave involuntaria, la cual puede ser potencialmente mortal. En todos estos casos es necesaria una cuidadosa evaluación nutricional del paciente.
Bueno, como conclusión, podemos decir que la insuficiencia cardíaca es uno de los mayores problemas de salud pública, con una frecuencia en aumento debido al envejecimiento de la población y al aumento de la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Su estudio está, sin embargo, dificultado por una ausencia de criterios diagnósticos precisos y unificados, siendo muy difícil una estimación real de este problema. A pesar de la elevada prevalencia, llama la atención la ausencia de programas comunitarios de detección precoz y tratamiento de estos pacientes, más aún cuando los tratamientos farmacológicos empleados actualmente tienen un beneficio clínico comprobado. Bueno, como nutricionistas, creemos que es de vital importancia prevenir y tratar esta enfermedad con la importancia que ésta merece, a través de la alimentación sana, la actividad física y el estilo de vida saludable, educando a la población chilena. Y finalizando, acá encontramos nuestros antecedentes bibliográficos en donde extrajimos toda la información de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.